En este capítulo 2, digamos, escena 2 de este libro, Matus se plantea un montón de preguntas, ¿no? Arranca con una pregunta y después vamos a ver, yo les puse ahí que trataran de determinarla, vamos a ver una cantidad de preguntas que él se hace y le hace a los políticos y le hace a los técnicos, porque lo que él básicamente intenta hacer, algo que ya vimos la semana pasada, es a congeniar, de alguna manera, que la planificación de alguna manera es el puente que une a los técnicos, que sería nuestro rol. Ojalá que alguno de ustedes después se transforme en político y sea ministro o presidente o presidenta. Este, Cómo la planificación une al político y al planificador en función de determinados objetivos, ¿no? Y en función de resolver un montón de interrogantes. El primero hace como una especie de diagnósticos y plantea, bueno, hay una bajísima capacidad personal, dice, de gobierno de los dirigentes políticos latinoamericanos. Y eso no ha cambiado, digamos, si queremos verlo en algún momento, desde 1987 hasta ahora. Y también hay una baja capacidad institucional. Él habla ahí de carencia de experticia del aparato burocrático. O sea que el aparato burocrático del Estado no está preparado técnicamente para desarrollar o llevar a cabo determinadas políticas públicas, salvo esas políticas públicas que decíamos que eran planificadas ya por defecto, que estaban ahí porque siempre se hacían, las rutinarias, ¿se acuerdan? Que habíamos visto la semana pasada o la otra. Y que esta dirigencia política, no reconoce su baja capacidad y lo que hace es siempre es culpar la burocracia. Bueno, no se pueden hacer tales cosas o cuales cosas porque la burocracia, porque el Estado, porque es elefantiásico, porque no se puede hacer nada, porque es mejor dejárselo a los privados. Y la consecuencia real es que hay un menosprecio y una incomprensión de la planificación y de las ciencias y de las técnicas de gobierno, que después va a diferenciar, ¿no? En el triángulo de gobierno, pero eso lo vamos a ver después. Y esto lo plantea Matus como un problema, eh, que no se puede resolver y que hace que los países, sobre todo los latinoamericanos, pierdan oportunidades de desarrollo por esta incomprensión y por este menosprecio de la planificación. Y ahí empieza a tirar una batería de preguntas que, bueno, la planificación es una herramienta de gobierno o una técnica. Una técnica para uso de los técnicos. Bueno, es una pregunta él plantea que hay que resolver para poder trabajar la cuestión de la planificación en los países latinoamericanos. ¿Puede y debe planificarse la política? O sea, ¿la planificación se puede aplicar también al ámbito de la política? Es otra gran pregunta que después va a intentar resolver en esos 6 argumentos acerca de la necesidad de la planificación. En lo que él acá se prepara justamente el terreno para establecer la necesidad de la planificación. Y si se planifica en cualquier circunstancia y con cualquier ideología, lo que hablábamos al principio, es un primer texto del capítulo 1 de Estrategia y Plan, digamos, la diferencia que hay entre planificar en un Estado socialista o en un Estado de mercado. ¿Quién planifica? ¿El Estado totalmente como los socialistas o planifica el mercado? ¿O es una mezcla de las dos cuestiones? Y después se plantea si la planificación estratégica será la principal herramienta del político del futuro. Bueno, yo creo que sí, digamos, sin planificación no hay plan político y no hay posibilidades de reforma y no hay posibilidades de establecer un modelo de distribución más justo y más equitativo que permanezca en el tiempo. Y previamente dice que hay que hacerse otras preguntas. ¿Por qué existe la planificación? ¿Qué justifica la planificación y qué cosas las hacen necesarias? ¿Y cuál es el costo de menospreciar la planificación? Bueno, no importa planificar, vamos viendo, lo dejamos para luego. Bueno, ¿cuánto cuesta no planificar? ¿Cuánto cuesta en términos de menos desarrollo? ¿Cuánto cuesta en términos de menos posibilidad de distribución de la riqueza, de crecimiento, de independencia de los países y demás? Algo muy importante, porque lo va a tratar casi en los 6 en los 6 presupuestos que
hacen que la planificación sea imprescindible, que cuál es el límite que hay entre reflexión previa a la acción y a la planificación. Él dice que todos los seres humanos, el político, todo, reflexionan antes de actuar. ¿Y cuál es el límite entre esa reflexión y lo que realmente se planifica? Y plantea una pregunta. ¿El político planifica a su manera antes de actuar? ¿Hace un cálculo de posibilidades? ¿Ese cálculo puede llamarse planificación? Bueno, eso lo va a ir resolviendo más adelante. Sigue preguntándose, bueno, en esta idea de reflexionar antes de actuar, ¿por qué el político valora poco la planificación? Y después se pregunta si el dirigente político distingue entre la planificación tradicional, la estratégica corporativa y la planificación estratégica pública. Acá hace una diferencia, ¿por qué? Porque introduce un elemento interesante que ya lo dijimos varias veces, pero no está todavía expresado en los textos, que es que las corporaciones, los grandes conglomerados económicos también planifican, y a veces planifican a favor de las políticas del gobierno y a veces planifican en contra de las políticas del gobierno porque tienen sus propios objetivos, que son en general ganar dinero. Entonces a veces les importa al revés. El Estado, los impuestos, el pertenecer a una sociedad les plantea problemas que ellos ven como freno a su desarrollo. Entonces hay un problema ahí. Y lo que se pregunta Matus es si el dirigente político es capaz de ver esta distinción. Otra vez, si la planificación es necesaria en este contexto, si la planificación es una herramienta eficaz de gobierno, todo esto lo plantea para que, si ustedes lo leyeron, después van a ver cómo se plantea la idea del triángulo de gobierno, capacidad de gobierno, gobernabilidad, bueno, una serie de cuestiones, porque plantea la planificación ahora desde una política pública como una herramienta eficaz de gobierno, que es en definitiva lo que él quiere demostrar. ¿Y qué peso tiene esa planificación en el desempeño del gobierno? El desempeño actual y que desempeño que va a ser medido en elecciones futuras. Si el gobierno o el éxito o el fracaso de un gobierno puede medirse a partir del peso específico que tengan los planes de gobierno en cada una de las etapas históricas. Y si los gobernantes reflexionan antes de decidir, dice, ¿cómo es esa reflexión? ¿Es una reflexión técnica, es una reflexión política, es un cálculo mero político de costo-beneficio? ¿Y qué diferencia esa reflexión del político de la planificación formal? Y fundamentalmente, entonces, ¿en qué consistiría la planificación formal y cómo estaría entrelazada con esta reflexión de los políticos? Y va a plantearse ahora una definición interesante que la va a mantener y es un poco el eje de toda la teoría de la planificación, que la planificación refiere al cálculo previo que precede a la acción. La planificación es previa a la acción. No se planifica sobre la marcha, se planifica antes de accionar. Y lo que va a intentar hacer ahora es hacer una reflexión acerca de qué elementos o qué hay que tener en cuenta o qué justifica esta reflexión previa a la acción. Y si ese cálculo previo es suficiente para fundamentar las decisiones. Para tomar esas decisiones va a tomar tres variables, que es un horizonte del tiempo de análisis, o sea, ¿para cuándo planifico? ¿Para hoy? ¿Para mañana? ¿Para 5 años? ¿Para 30 años? Esa es una variable importante que hay que tener en cuenta cuando uno se plantea pensar una planificación. El tiempo, el horizonte de tiempo en el cual yo me quiero mover. ¿Qué tan sistemático es el análisis? Si es método sistemático, si es solo teórico, si es intuición pura, si es experiencia, o si son todas esas cosas juntas en un análisis sistemático de la situación para poder planificar claramente en un periodo de tiempo determinado. Y fundamentalmente la otra variable, ¿cuáles son las dimensiones que se consideran para el análisis? Que precede o preside la acción. ¿Se entiende? ¿Cuáles dimensiones consideramos para analizar ese análisis previo en ese horizonte de tiempo determinado y que estamos sistematizando a partir de la teoría de la intuición de la experiencia y de distintos métodos de análisis? O sea, planificamos a partir de una realidad departamentalizada, o sea, muy chiquita, solamente un pedacito de la realidad, o tenemos una visión global y situacional. Lo que va a plantear Matus es justamente tener una visión global y situacional. Y anótense eso, o sea, la planificación precede y preside a la acción. Yo ahora le estoy dando como una respuesta a esta pregunta, pero ese es el ejemplo, mejor dicho, ese es el concepto básico
que plantea Matus para la planificación. La planificación es anterior a la acción y después va a presidir, o sea, va a dirigir, va a conducir la acción. Se planifica antes, ex post, para poder conducir la acción posterior. Y de esas tres variables combinadas aparecen las siguientes protagonistas, digamos, de la acción de la planificación. Un cálculo sistemático, o sea, sin sistema, puramente intuitivo, parcial y para ahora, solo intuición, como dice acá, en un ámbito muy particular, muy departamentalizado, es el cálculo de la política. No tiene proyección. Este es el ámbito de los políticos, en general. ¿Por qué? Porque necesitan resolver cuestiones propias, porque necesitan ganar una elección mañana. Entonces, el horizonte de posibilidad de pensar en algo a 2, 3, 5, 10 años es casi imposible, menos en los tiempos que corren, que está todo tan acelerado que lo vimos en uno de los primeros textos. O sea, se planteaban al principio de la planificación normativa en América Latina planes a 10 años, o los planes quinquenales de 5 años, y ahora se planifica anualmente en el mejor de los casos, y si no se planifica en programas que son de 6 meses, y así es difícil. Ese es el ámbito de la política, plantea el amigo Matus. La previsión es asistemática, que es como el cálculo asistemático del 1, pero con una proyección mayor. O sea, estamos tomando un tiempo, un lapso mayor, un periodo de tiempo mayor, pero sin sistematicidad. Este es el ámbito de los técnicos, de pensar simplemente la cuestión puramente formal de la planificación. El cálculo situacional e inmediatista, que sistematiza y amplía el análisis, lo hace más comprensivo, o sea, un poco más global, más amplio, pero no con mucha proyección futura. Por eso dice miope. También es el ámbito de los técnicos. Y la planificación propiamente dicha, la que después él va a llamar planificación estratégica situacional, que ve el futuro, que tiene una visión global, que hace análisis de la situación de la que se parte, calcula esa situación, la operativiza, la operacionaliza, y es un análisis articulado y sistemático. Ese es el planificador estratégico institucional. Ese es el lugar en el cual nosotros nos tenemos que parar y en el cual la materia nos pide que nos paremos. Ese es el rol del planificador, que tiene en cuenta la situación histórica, pero además tiene en cuenta su rol dentro de esa situación histórica y que puede pensar a largo plazo con objetivos, con planes de contingencia y sabiendo a qué se quiere llegar y qué realidad se puede modificar y teniendo en cuenta que la realidad es una situación dinámica. Todo esto que dijimos engloba en una gran pregunta que él va a intentar demostrar o desarrollar en estas 6 condiciones que justifican la planificación, y la pregunta básica es: ¿por qué el cálculo situacional sistemático es más potente que el cálculo situacional inmediatista o el puramente técnico? Y para resolverla va a plantear los 6 argumentos que justifican la planificación. El argumento número 1 dice que se necesita una mediación entre el futuro y el presente, porque la racionalidad de una decisión hoy depende de lo que ocurra mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que la explicación del futuro, muchos futuros posibles, requieren la posibilidad de pensar alternativas para ver qué es lo que puede llegar a suceder. ¿Se entiende? Tiene que haber una mediación técnica, teórica, pero ideológica también, fundamentada ideológicamente, que nos permita ver cuál es el futuro que queremos en función de las distintas opciones que tenemos. El argumento 2 dice: se necesita prever cuando la predicción es imposible. Tenemos un problema en ciencias sociales que es el tema de la predicción. Hay, y yo creo, hay lo que se llama el sistema de predicción nomológico, hay posibilidades de predicción en las ciencias sociales, con algunos problemas a partir de modelos,
Pero necesitamos prever lo que va a pasar cuando no podemos, porque no se puede predecir. Nosotros no sabemos exactamente lo que va a pasar, pero podemos prever lo que va a pasar. Entonces necesitamos desarrollar una capacidad de previsión sobre el futuro y tener planes alternativos, planes de contingencia, muchos planes. Si no pasa A, pasa B, si no pasa B, pasa C. En estos argumentos él pone el ejemplo de un presidente que tuvo la posibilidad de hacer una... Él habla básicamente de un presidente, Luis Herrera Campins, un presidente de Venezuela, que tuvo la posibilidad de hacer un cambio impositivo, una reforma impositiva muy grande cuando tenía todo el poder, pero no lo hizo y después se dio cuenta y cuando lo quiso hacer ya no tenía el poder para hacerlo. Entonces él plantea esta idea de, bueno, hace falta prever para que no nos pasen estas cuestiones. Y pone un ejemplo de la estación de bomberos. Uno puede prever, el tipo tiene una estación de bomberos, pero tiene que saber a partir del lugar y saber cuántos autobombas va a comprar en función de la cantidad de gente que se va a ir sumando a los barrios y qué sé yo, pero que necesariamente necesita tener una previsión de lo que va a pasar para poder planificar, por ejemplo, las compras y el crecimiento del sistema de bomberos de una ciudad. El argumento 13 es que se necesita capacidad para lidiar con las sorpresas, estar preparados con planes reactivos y de contingencia. O sea, no solo prever un montón de cuestiones, sino que lo que preví puede ser que no pase y que pase otra cosa. Pero necesito estar preparado. Puede pasar una pandemia ahora, yo necesito estar preparado para que esa imprevisión o ese imprevisto pueda ser solucionado rápidamente. Tengo que tener equipos de contingencia para poder eh, resolverlo. Volviendo al tema de los bomberos, voy a apagar un incendio pensando que lo apago con agua, pero hay elementos químicos. Bueno, no lo preví porque nadie me había dicho que ahí había almacenados elementos químicos, pero tengo que tener una capacidad de respuesta rápida para poder desplegar rápidamente ahí una brigada que pueda lidiar con esa contingencia imprevista. El punto número 5 que dice, se necesita una mediación entre el conocimiento y la acción. Y acá de nuevo, el plan como cálculo que precede a la acción, que precede y la preside. El cálculo ese tiene que ser explicativo y tiene que ser propositivo. O sea, el cálculo tiene que explicar la situación que queremos resolver a partir de la planificación y tiene que proponer las maneras en que lo voy a hacer. O sea, tiene que poner las acciones, proponer las acciones que yo voy a llevar a cabo para que esos objetivos sean resueltos. Y esta racionalidad, esta mediación no es ni totalmente técnica ni totalmente política. Tiene que haber un maridaje, tiene que haber una complementariedad entre lo técnico y lo político para la planificación. Acordémonos que siempre la planificación es una mediación entre lo político, entre el presidente, si quieren, o el ministro, o el que está conduciendo. Yo me refiero simplemente a la cuestión del gobierno, pero Matus después al final va a explicar que esto lo aplica a cualquier ámbito de la vida, como que el gobierno y el gobierno del Estado es un caso particular de la planificación y del gobierno de las cosas. ¿Por qué? Va a decir finalmente que entre la acción y el conocimiento de la realidad está la planificación. Ese es el rol, ese es el lugar, esa es la ubicación de la planificación en esta idea de poder planificar una sociedad. El argumento 6 es que se necesita una coherencia global frente a las acciones parciales de los actores sociales. ¿Esto qué es? Y ahí lo explica también con el tema de los bomberos. O sea, el jefe de bomberos tiene como una idea global de cómo tiene que ser la ciudad, pero en el medio están y cosas preventivas que tienen que ver con leyes y cómo tienen que ser los locales para que haya salidas, para que haya extintores. Bueno, pero eso choca contra las ideas, no las ideas, contra las pretensiones de los que tienen locales bailables que no quieren gastar tanta plata en medidas contra incendios. Entonces van a empezar a oponerse y eso tampoco va a estar muy de acuerdo con alguna gente que va a bailar porque le va a decir, no, usted tiene que bajar por una cuestión de sanidad, tiene que bajar el
el volumen y a la gente no le va a gustar y van a empezar a presionar, ¿por qué queremos bailar? Bueno, estas cuestiones que hacen que es necesaria una coherencia global y esa coherencia global la da la planificación, para que pueda de alguna manera compensar o contentar a todos los actores sociales que van a entrar dentro de esa planificación con intereses contrapuestos. ¿Se entiende? Porque el interés del bombero es que no haya incendios. El interés del empresario es gastar la menor cantidad de plata posible para poder habilitar su local. Entonces, en vez de 10 extintores, va a decir, bueno, che, ¿por qué no ponemos 5 si es igual? Bueno, pero la teoría dice, bueno, transamos en 8. Esa es la planificación y la posibilidad de tener una visión global que esté por encima de los intereses particulares o de las acciones parciales de cada uno de los actores sociales involucrados en una planificación. Finalmente, como conclusión, la planificación social es una herramienta de conducción o gobierno de los distintos actores sociales. Acá lo tenemos en minúscula. Planificación y gobierno son una capacidad potencial de todos los grupos sociales y de todos los hombres. ¿Se entiende? O sea, la idea es que esta teoría puede aplicarse a cualquier tipo de planificación y cualquier tipo de gobierno, de cualquier tipo de institución en la que estén involucrados grupos, distintos grupos sociales y grupos de hombres. Y lo que les dije recién, que la planificación entonces, desde el gobierno del Estado, es un caso particular. Después define el sistema social, bueno, ya lo habrán visto, pero bueno, de alguna manera él lo aclara, que es una red de gobiernos circunscriptos a ámbitos específicos, partidos políticos, universidades, sindicatos, empresarios, movimientos sociales. Todos tienen su ámbito en el sistema social, pero el gobierno del Estado es el más poderoso, porque es el que los engloba y les dicta, en definitiva, en última instancia, las normas de funcionamiento a cada uno de estos actores sociales que pertenecen al mismo sistema social gobernado, digamos, por el Estado. Antes de empezar con el otro texto, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, está claro, este texto es bastante amable. Es bastante más amable que los otros, es verdad, es verdad. Bueno, el resto más o menos están bien, escuchan, están de acuerdo, tuvieron algún problema. Sí, bien. Bien, ¿lo habían leído? Sí, lo Díganme la leí yo. verdad, ¿de verdad? Me pone Sí, yo contento. lo leí. Este, y Verónica, no, la tenemos ahí en foto fija, pero, No, profe, yo no sincera no, pero, no pude. pero ¿se entendió más o menos esto de lo ¿Para que qué? expliqué? Sí, lo entendí. Bueno, Igual yo bueno. anoto, ¿vio? No, es que te va a servir Anoto. justamente la idea de que las clases, que tomen nota y de los powers que después lo tengan ahí como ayuda a memoria y vuelvan a releer el texto y van a ver que le pueden sacar más cosas. Para eso están. Yo siempre les Sí, sí. pregunto, si fuera esto una clase presencial, les pregunto, ¿ustedes que toman tanta nota? Después leen lo que anotan, porque mucha gente anota, anota, anota y después los apuntes están para eso. Bueno, seguimos con el otro textito que es Pero con cortito. lo que, por ejemplo, con lo que escribí, profe, digo, por ejemplo, con lo que escribí la otra vuelta de otra clase, ¿no? Bueno, me sirvió para el trabajo. Después se lo voy a Perfecto. pasar a saber Esa es la lo que, idea. lo que Esa es la hice. idea. Esa es la Es como idea, les una, como aseguro. simplificar, ¿no? Un poco más de lo que yo había leído, me quedó más claro. Porque bueno, lo voy apuntando, lo que explico es porque me quedó más claro. Bueno, no Perfecto. sé un poco de trabajo, ¿qué Sí. me va a decir? Después lo miramos. Bueno, sigamos entonces con Por el ahí Power. apuntar y me quedó nada claro. Seguimos con el otro. El capítulo que sigue, que es hoy me volví para atrás. Eh, el triángulo de gobierno, dice el amigo Carlos Matos. Es cortito, pero de alguna manera resume todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Arranca definiendo el líder. Dice que el líder dirige si ve más allá de la curva. O sea, si ve más allá, si ve más allá de lo que ve el común de la gente y de sus seguidores, ¿no? Y el problema es que el liderazgo dice, es disputado y vence quien demuestra con más competencia en ese oficio. Después define dirigir, dice es elegir una dirección. Acuérdense en el anterior capítulo cuando hablábamos del tema de la dirección, de la posibilidad en la planificación estratégica de discutir la dirección del crecimiento o discutir la dirección del modelo
de desarrollo. El dirigir implica tener la capacidad de seguir a pesar de las dificultades que se presenten en ese camino elegido, y la importancia de la eficacia de la dirección y de poder calcular las dificultades que pueden aparecer en ese camino. ¿Se entiende? O sea, el líder debe tener capacidad de dirigir para decir vamos para acá y que todo vaya, tener esa capacidad de seguir, aunque el camino a veces parece que se pone escarpado. Digo, no, es por acá, vamos por acá y vamos a llegar a un mejor lugar de la pandemia. Ahora tenemos problemas. Bueno, pero el líder tiene que demostrar capacidad de liderazgo. Y bueno, no, pero hay que seguir porque está bien. A pesar de que pero hay pocos muertos, en realidad, ¿para qué lo estamos haciendo? Y justamente ahí tenemos una política pública que es cuestionada porque es buena. Porque al ser buena hace que haya pocos contagios y haya pocos muertos. Pero también ese argumento es usado por los que están en contra para decir, y al final no hacía falta, parece que no mata tanta gente. O sea, tenemos una política pública que es criticada y es víctima de su propio éxito. Y gobernar dice que implica interrelacionar tres variables. El proyecto de gobierno, que es el proyecto por ejemplo, de un partido político que llega al gobierno de un Estado y dice, bueno, este es nuestro proyecto de gobierno, que son propuestas, objetivos y medios, que es algo en lo cual ya casi no se usa, pero que deberían los ciudadanos interpelar a los partidos y decir, bueno, ¿ustedes quieren ser gobierno para qué? ¿Cuál es antes se llamaba la plataforma de gobierno? Bueno, es algo que ya casi no está. Bueno, debería volver a estar, porque es una buena forma de decir el voto. Yo voy a votar a estos tipos porque quieren hacer tal o cual cosa. Pero de verdad, no cosas vagas, bueno, vamos a ver si llegamos a la luna. Bueno, no. Cosas un poco más concretas. Proyectos de gobierno. Propuestas de objetivos y medios para lograr esos objetivos. Que tenga capacidad de gobierno, dice, es otra de las variables. O sea, la experticia para conducir, la capacidad técnica para llevar a cabo esa propuesta de objetivos y de medios. Y la tercera variable es la gobernabilidad del sistema, que es el grado de dificultad que tiene esa propuesta para ser llevado a cabo, fundamentalmente sin oposición o con aceptación de la mayoría de la gente. Porque uno puede tener la mejor política pública y ponerla en marcha, pero si la gente no está de acuerdo, hablábamos el otro día de la oportunidad política en su momento cuando se tuvo el poder de no haber aplicado del todo la ley de medios, y hoy es una ley muerta, no se derogó, pero es una ley muerta y nadie puede ponerla en práctica de nuevo porque simplemente la gente no le haría caso, independientemente de los monopolios y todo lo demás. El amigo Matus usa esto que se llama el triángulo de gobierno, donde el proyecto de gobierno que vimos recién que lo pone arriba, la gobernabilidad, que es la capacidad o la aceptación del proyecto de gobierno por parte de la gente, y que está atado con la capacidad de gobierno, o sea, con la experticia y la capacidad técnica de ese gobierno para llevar a cabo sus objetivos, que están interrelacionados, o sea, son los tres. Iba a hacer un chiste sobre la Santísima Trinidad, pero me lo voy a reservar. Son los tres que son uno, digamos, o sea, hay como una interrelación, ninguno puede funcionar solo. El proyecto de gobierno solo, sin capacidad de gobierno y sin gobernabilidad, no quiere decir nada, es simplemente un papel escrito, una declaración de voluntad, de buena voluntad para decir, queremos hacer esto, pero es irreal, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna bajada a tierra. Analizamos la punta del vértice, ¿no? El proyecto de gobierno. Es un proyecto de acción que un actor propone para alcanzar sus objetivos. ¿Qué tipo de sociedad política quiere? ¿Qué tipo de reforma política quiere para llevar a cabo ese tipo de sociedad? ¿Cuál estilo de desarrollo quiere para ese tipo de sociedad? Y para lo cual propone esas reformas políticas, y qué política económica plantea para llevar a cabo todas estas cuestiones. Esto está todo relacionado al grado de gobernabilidad, o sea, te digo, proyecto de gobierno, pero está relacionado al grado de gobernabilidad del sistema y de su capacidad de gobierno, o sea, el grado a que la gente esté de acuerdo con las decisiones de ese gobierno, o sea, que tenga una fortaleza política que sea
legal, porque fue elegido seguramente por elecciones, pero además sea legítimo, que tenga poder político real para poder llevar a cabo esa reforma. Y de la capacidad de gobierno, o sea, que tenga funcionarios que sean capaces de llevar a cabo ese proyecto de gobierno. Y la eficacia que tenga este proyecto de gobierno tiene que ver con la composición combinada de estos tres variables que son los valores, la ciencia y la creatividad. La gobernabilidad del sistema, que era el vértice de abajo a la izquierda del triángulo, es una relación entre la importancia de las variables que controla o no controla el que gobierna. ¿Se entiende? O sea, el que gobierna es el poder que tiene para poder hacer las cosas. ¿Cuántas variables de esa sociedad o de ese plan que quiere imponer controla? Si queremos llevar a cabo una reforma económica financiera, ¿cuántas variables del sistema financiero controla? Tema Vicentín. Si queremos operar sobre la política de granos, de venta de granos al exterior, ¿cuántas variables tenía el gobierno sin tener una Junta Nacional de Granos, o sin tener un organismo de control, o sin tener una empresa testigo que pueda meterse adentro del sistema y decir de verdad cuáles son los precios reales y otras cuestiones? Que para eso, entre otras cosas, sirve tener una empresa del Estado en determinados lugares clave de la economía. Por ejemplo, tener una petrolera implica poder saber exactamente, y no que me lo digan las propias empresas privadas, cuánto sale producir un barril de petróleo, cuánto gana, se entiende, un montón de costos, y un jugador que dice, bueno, el mercado vale, yo puedo vender el petróleo más barato y lo bajo. Hay una posibilidad real a partir de poder tener controladas algunas variables o no, y eso es importante para planificar. Y el peso de esas variables que controla el gobierno depende del proyecto de gobierno, el vértice de arriba, y de la capacidad de gobierno, el vértice de la derecha del triángulo. Entonces, mientras más variable controle el gobierno, mayor gobernabilidad tendrá el actor de gobierno, mayor gobernabilidad tendrá el ministro, el presidente, el secretario de Estado, el ejecutor de esa política pública. Y la gobernabilidad expresa el poder de un actor para realizar su proyecto, relativo a un actor determinado, relativo a las demandas que plantea el proyecto de gobierno, y relativo a la capacidad de gobierno que tenga ese actor político. Y la capacidad de gobierno, por último, implica la capacidad de conducción o dirección, técnicas, métodos, destrezas y habilidades de un actor y de su equipo de gobierno para conducir un proceso social declarado. Dada la gobernabilidad del sistema, acuérdense el triángulo, y el contenido propositivo, o sea, el proyecto de gobierno, la capacidad de la conducción de la dirección está en función de la técnica, de la destreza, o sea, de la capacidad técnica y de las habilidades y de las capacidades que tenga cada uno de los ejecutores de esa política pública planificada. ¿Por qué? Porque el dominio de técnicas de planificación potentes amplían la capacidad de gobierno, amplían la posibilidad de que el proyecto de gobierno sea llevado a cabo y amplía la gobernabilidad de ese proyecto político. Es decir, que tenga mayor capacidad de dirección, que tenga capacidad de gerenciar, de administrar y de controlar las diversas políticas públicas. El que entró, si se silencia, sería maravilloso. Gracias. Entonces, en el triángulo de gobierno, plantea finalmente el amigo Matus, se diferencian variables que reconocen sistemas de distinta naturaleza. Un sistema propositivo de acciones, que es el proyecto de gobierno, un sistema social, la gente, los actores sociales, los distintos grupos, sindicatos, universidades, que implican o operan sobre la gobernabilidad del sistema, y el sistema de dirección y de planificación, que es lo que tiene que ver con la capacidad de gobierno. Estas variables se entrelazan y se condicionan entre sí, por eso un triángulo que funciona como una sola cosa, por eso la imagen de la Santísima Trinidad, que son tres, pero en realidad son uno, y ese entrelazamiento y ese condicionamiento mutuo indican algo que es común a las tres variables, que es la acción humana, sobre lo cual la planificación intenta actuar, pero suele ser en general imprevisible. Y para terminar, les doy una cita textual del texto, que es que el proyecto de gobierno es un conjunto de propuestas de acción. La gobernabilidad del sistema se refiere a posibilidades de acción
y la capacidad de gobierno puede definirse como capacidad para generar y comandar acciones. Bien, hasta aquí, ¿cómo estamos? Vuelvo a verlos. ¿Dudas, preguntas? No, está clarísimo. Hay que repasarlo. El problema es siempre que estos tipos tiran muchas categorías, ¿viste? Que te facilitan hacer la estructura macro de su teoría, pero ¿no? Son muchas categorías, pero se entiende la idea general. Pero algunas hay que memorizarlas, me parece. Sí, no sé si tanto memorizarla, porque para mí hay una cuestión que es real. Ustedes siempre van a tener por delante el texto, o sea que no, a veces no hace falta, sino que después de que estar acá, vuelvo y releo si tengo que escribir algo, si tengo que planificar, entonces, y lo veo. No, no, me parece que la idea de memorizar más bien tiene que ver la idea de cómo lo central es poder ver cómo se entrelazan y cómo la posibilidad real de la planificación tiene que ver con esta mediación entre lo político y lo técnico. Que el político tiene, por una cuestión de necesidad y urgencia, un horizonte más chico, y que el técnico tiene un horizonte también más chico porque es lo puramente técnico, pero que sin la mediación de lo político es la nada misma, no hay ninguna posibilidad, la discusión del primer texto, no hay ninguna posibilidad de cambiar la realidad. Caemos en un posibilismo casi resignado. Y acá nos está dando la posibilidad de que se puede cambiar la historia, que los actores sociales juegan, que los actores sociales, empresariales también juegan, que los sindicatos juegan, que los movimientos sociales juegan, y que el planificador tiene que tener en cuenta todo eso y tener respuesta. Por eso la cuestión situacional, y por eso siempre puede llegar a cambiar la planificación en función de la posibilidad real de la realización de un plan de política concreta. Pero me parece que lo más interesante es esta cuestión de poder entender cómo en este triángulo de gobierno de alguna manera se sintetiza todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Como la política está absolutamente para, como dice en el texto Matus, para que el gobierno sea exitoso. ¿Se entiende? O sea, que se den las tres condiciones y que esas... Y sí, va a haber conflicto, y claro, porque los técnicos van a querer decir una cosa, pero el político tiene que ser piola para escucharlo y decir, no, convertime esto en una política pública que sea viable y decime cuáles son todos los escenarios posibles y qué es lo que puede pasar. Entonces preparamos al Estado o al gobierno para dar respuesta para esas contingencias. Y capacitamos paralelamente a la burocracia para que no sea un problema. Acuérdense al principio de la clase de hoy que el político decía, bueno, ¿cuál es el problema? No se pueden llevar a cabo las políticas porque los burócratas son unos troncos que no entienden nada. No, la capacidad de gobierno también depende del proyecto político que lleve a cabo el gobierno o el partido político que esté en la administración en ese momento. ¿Se entiende? Pero no solamente para achicar el Estado, sino porque es una condición sine qua non para llevar a cabo una política pública que funcione. Es una condición sine qua non la necesidad de que haya una capacidad real de la burocracia de llevarla a cabo. Y que el técnico tiene que ahí mediar entre la política, por eso no deja de ser un problema político, pero no es totalmente político, y no deja de ser un problema técnico y de capacidad de planificación, pero no es totalmente un problema técnico. Es una mezcla de las dos cosas. Pero ahora mi idea era conversar rápidamente, es un power que vamos a hacer rápido, que les va a servir a ustedes, ya está colgado de la página, igual después voy a colgar esta charla, para resumir lo que fueron las unidades 1 y las unidades 2 para que les queden en la cabeza y que les sirvan para pensar los textos o para repensarlos o para leerlos o para releerlos. En fin, habíamos empezado con la historia de la planificación, ¿se acuerdan? ¿No? 1917, la Unión Soviética, la planificación como política de Estado, hoy estuvimos hablando de eso. ¿Por qué? Porque es sustituto del mercado. En una economía socialista sin mercado, la única manera de poder hablar de crecimiento económico, de un modelo de desarrollo, es planificando. Y es un modelo que se extendió a toda Europa Central, Yugoslavia, en su momento de Mariscatito, todo lo que fue lo que se llamó el mundo socialista o el bloque socialista detrás de la cortina de hierro.
Después, ¿no? Perdón, eso va a ser después de la Segunda Guerra, pero empieza en 1917 en la Unión Soviética. En 1930 tenemos la Gran Depresión, la crisis económica y la salida keynesiana, ¿no? La idea de se termina, digamos, el libre mercado, el laissez-faire, y aparecen las ideas de Ricardo Keynes que plantea, de David Ricardo y de Keynes, que plantean la idea de un Estado que planifica de alguna manera en una economía de mercado, pero el Estado empieza a intervenir en la economía. En 1939 y 1945 aparece la Segunda Guerra Mundial y a la salida se establece el Plan Marshall, que fue un gran plan de reconstrucción de Europa, motorizado fundamentalmente por los Estados Unidos. En 1945 se establece la CEPAL como un organismo, ya lo vimos, un organismo planteado desde las Naciones Unidas, que es la Comisión Económica para América Latina, que acá tuvo una gran ¿cómo se llama? Desarrollo con grandes pensadores, Prebisch, bueno, Matus también estuvo ahí, otra serie de pensadores, Cardoso y Faleto, la teoría de la dependencia, desarrollismo y demás. Aparece como ejemplo en América Latina Perón, con los planes quinquenales, el IAPI, Instituto Argentino de Promoción de Industria, o sea, planificación formal, planificación normativa, pero empieza a haber planificación en el ámbito de América Latina. En otros powers yo les di el ejemplo de Cubistech, y ahora vamos a ver el amigo Eduardo Frei, que fue un democristiano, pero que también usó la planificación en su plan de gobierno. Fue presidente de Chile entre 1964 y 1970, planteó la reforma agraria, muy en fase, muy en consonancia con lo que había planteado en su momento el Plan para el Desarrollo de las Américas de Estados Unidos. ¿Se acuerdan la comisión esa que se reunió en 1962 en Montevideo? Que planteaba la reforma agraria, reforma educativa y en salud, planes de vivienda. Chile, con Eduardo Frei, nacionaliza el cobre en esta época, adquiere el 50%. ¿Esa era la Alianza para el Progreso? La Alianza para el Progreso, no me salía el nombre. Te agradezco muchísimo haberme salvado la laguna mental. Algo aprendí. De alguna manera, Chile siempre es como un gran alumno de los organismos internacionales y aplica. ¿Por qué digo? Porque la derecha, o siquiera la derecha económica, también puede plantear la reforma agraria. No es ni bueno ni malo. El tema es cómo se hace, cómo se distribuye la tierra. Por ejemplo, una reforma agraria que transforma a los campesinos en pequeños productores, les quita poder, porque en definitiva después eso genera un parcelamiento excesivo de la tierra y la potencia económica de la producción agrícola se deteriora si no está pensado. ¿Se entiende, no? La idea. Esta misma política de reforma agraria capitalista llevada a cabo en Bolivia fracasó. ¿Por qué? Porque la tenencia de la tierra en Bolivia es comunitaria. Son las comunidades que tienen grandes extensiones de tierra y el uso de la tierra es comunitario. La propiedad es comunitaria. Nadie es dueño de esa parcela y todos son dueños de esa parcela. Acá hay una discusión muy interesante, creo que ya se las di, si no se las doy ahora. Busquen La maldición de los comunes. Es un texto, ahora no me acuerdo el nombre, donde justamente un tipo plantea eso, ¿no? De cómo en una parcela que es de propiedad comunitaria, donde todos iban a hacer pastar sus vacas, alguien dice, bueno, pero en realidad si eso es de todos y pongo las vacas, yo pongo más vacas y me voy a beneficiar más. O sea, alguien pone su beneficio personal por encima del beneficio de todos. ¿Y qué termina pasando? Se acaba el pasto y se mueren todas las vacas. Entonces el planteo que hace este autor es por eso se llama la maldición de los comunes, es decir, bueno, esa propiedad comunitaria no sirve, lo que sirve es que sea de alguien y que de esa manera lo use racionalmente y se enriquezca. Y en realidad lo que estaba faltando, el problema no es la propiedad común de la tierra, sino el problema es que no había planificación para que todo el mundo se mantuviera y hubiera una cantidad máxima de cabezas de ganado ahí para que no se sobreexplotara la tierra y todos pudieran seguir viviendo armónicamente de ella. Pero es una discusión muy interesante la idea de la reforma agraria, porque también la puede plantear la derecha.
pero no necesariamente es buena. Bueno, después aparece la derrota de Salvador Allende y tenemos el golpe de Estado y el desarmar toda esta política estatal. Pero a pesar de todos los militares liberales y después Piñera y después todo lo que vino en Chile, con los problemas que tienen, nunca vendieron el cobre. No fueron tan terribles como Carlos Saúl. Después, bueno, el ejemplo que pone acá es en Brasil, Juscelino Kubitschek, como ya les dije, que fue el heredero de Getúlio Vargas, que fue presidente entre 1956 y 1961, y planteaba 50 años de progreso en 5 años, ¿no? Tenía planes con metas, inversión en salud, educación, infraestructura, una propuesta de operación panamericana similar al Plan Marshall. Brasil fue muy favorecido por las políticas norteamericanas, como una especie de idea de que se convirtiera en un subimperio tributario al imperio norteamericano, pero que fuera, digamos, un poco el emisario imperial en el cono sur. Y, por ejemplo, les financió en su momento, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, me sale refinería, pero no es, una planta siderúrgica, la de Volta Redonda, que les permitió tener un desarrollo siderúrgico previo al de la Argentina, con plantas hidroeléctricas e industrias. Estos planes que mostramos ahí requieren una sólida alianza de clases, una fuerte hegemonía política. Todas estas cuestiones ya las vimos. Esto es simplemente para ir como poniendo en fase todo lo que vimos hasta ahora. ¿Se acuerdan, no? Que, o sea, un gobierno fuerte que planifica, pero que de alguna manera intenta hacer esta idea de la conciliación de clases, que todos vamos por ahí, la burguesía nacional, las empresas se hacen más ricas y se pueden plantear la posibilidad de una mejor redistribución del ingreso. Que haya una fuerte hegemonía política, bueno, en el caso del peronismo, en el caso del varguismo en Brasil, y en el caso de la democracia cristiana en Chile. Y una alta capacidad entonces a partir de esta fuerte hegemonía política y solidaridad de clase para negociar con los distintos sectores sociales con objetivos claros y con políticas sociales y económicas coherentes. Acuérdense que en esto se metía la idea de la coyuntura dinámica, además en un contexto en el cual se planificaba a partir de la industrialización por sustitución de importaciones, era algo que ya estaba dado, era un fenómeno que se daba, entonces estos gobiernos de alguna manera se beneficiaron de hacer estas cuestiones. Entonces, ¿cuáles son los rasgos de la planificación de la Alianza para el Progreso? Que es la planificación normativa. Voluntarismo utópico, o sea, la posibilidad de pensar que todo se resuelve a partir de la planificación y de la voluntad y de los objetivos del planificador, que todo estaba reducido a las variables económicas y que todo se podía resolver a partir de leyes y de decretos y de artilugios legales que le dieran cobertura legal a todos estos armados. Entonces, la planificación normativa, acuérdense, el interés estaba puesto en la velocidad del crecimiento, no en la dirección. Estábamos arriba de un tren y lo que queríamos era llegar más rápido. La idea del deber ser, no el ser, el deber ser. Nosotros queremos llegar a este lado, ahí está el voluntarismo, entonces vamos para allá. La norma, o sea, la ley, que esto sea eficaz. Se tenía entonces una visión fragmentada y unitaria de la realidad. Lo económico era absolutamente determinante y estaba separado de lo político de lo técnico. El político decía, vamos para acá, y el técnico decía, bueno, sí o no, pero hacía lo que le decían. Entonces era absolutamente reduccionista y necesitaba y tenía una necesaria certidumbre respecto a lo que iba a pasar, respecto al futuro. Porque también, insisto, la circunstancia política histórica daba para eso. Toda América Latina estaba creciendo en función de la industrialización por sustitución de importaciones, no había discusión acerca de la dirección, entonces eso permitía pensar que de verdad el desarrollismo iba a lograr que todos los países de América Latina terminaran transformándose en países desarrollados, industriales, como los del primer mundo. En la planificación estratégica, sin apellido todavía, planificación estratégica, empieza a haber una reflexión previa para orientar la acción en el sentido deseado, o sea, tenemos que
pensar para dónde queremos ir, empieza a haber una racionalidad en las decisiones para tratar de reducir lo casual o lo azaroso a la mínima expresión, para poder tomar decisiones y acciones presentes sobre actividades y resultados futuros. Se empieza a ver proyecciones sobre lo que va a pasar a partir de pensar más estratégicamente y más racionalmente y saliéndose ya de lo formal. No es la ley lo que va a reformar la sociedad, sino que es el plan a partir de poder pensar el cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Seguimos con las características de la planificación estratégica: seleccionar opciones y proveer medios para alcanzar ese futuro elegido, poder prever la sucesión de los hechos temporales para que el desarrollo se haga en los tiempos previstos, poder establecer hipótesis de esto va a pasar, por qué, va a pasar y por qué, va a pasar esto, por esto, como esta idea más nomológica, más normativa, pero más estratégica, con la intención de modificar lo que va a pasar. No hay un determinismo histórico, sino que lo podemos plantear a partir de pensar el cómo ser. El deber ser ya se puede de alguna manera modificar. E instala la idea de poder y de actores sociales. Ya no es la hegemonía total de un sector, sino que hay distintos actores sociales y hay un poder que trata de mediar entre esos actores sociales para lograr los objetivos. Y fundamentalmente implica incorporar el concepto de subjetividad. Hay un sujeto que piensa en función de su propia visión del mundo y de su propia capacidad o de su propio beneficio también, no tanto de beneficio, pero empieza de su propia realidad. Ahí entra el tema de la subjetividad. Y la planificación estratégica situacional, ahora sí le ponemos apellido, rompe epistemológicamente con el modelo anterior. Acuérdense, cuando empezamos con el primer artículo de Matus, hablaba de una discusión epistemológica, porque el deber ser se sustituye por el poder ser. ¿Qué es lo que podemos ser? Ya no es lo que debemos ser, sino qué podemos ser. Y siempre es de final abierto. Siempre hay una incertidumbre con respecto al futuro. Se planifica, se tiene en cuenta la condición histórica de la planificación y de los actores sociales, y queremos y pensamos que vamos a ir para allá, pero siempre es incierto. Sabiendo que las decisiones presentes tienen resultados futuros y que al planificar, como les decía hoy, en el argumento creo que el 5, hay otros actores sociales que planifican de manera contraria, o pueden planificar de manera contraria, porque yo planifico y por ahí le estoy pisando los callos, los estoy perjudicando económicamente, o no los dejo ganar toda la plata que quería, o los estoy controlando. Entonces los tipos van a empezar a planificar en contra de lo que yo quiero hacer. Y como idea de planificación estratégica situacional, como idea metodológica, desagrega el programa en objetivos, acciones, tareas y recursos. Objetivos, acciones, tareas y recursos necesarios para transformar la problemática social identificada. O sea, hay una idea metodológica, que los objetivos se transforman en acciones. Hay como una cascada, un orden de prioridades, un orden de establecer la bajada a tierra de nuestro plan y de nuestro programa para poder cambiar la realidad o la problemática social que queremos resolver. En América Latina y en Argentina, básicamente, esto tiene que ver con los primeros textos, la idea de las etapas que vimos, ¿no? La primera etapa del neoliberalismo, fines de los 70, la segunda etapa de la década del 90, la etapa neoliberal del consenso de Washington, que lo vimos con los textos de Vilas, con los textos de Aldo Ferrer y demás. No, el de Vilas no lo llegamos a ver, yo lo saqué del programa en la parte virtual porque era muy largo, pero vimos con lo de Ferrer, con el de García Delgado y demás. El postneoliberalismo, del 2003 al 2015, desarrollo inclusivo de derechos y reindustrializadores, ¿no? La etapa del 2000 al 2015 en América Latina y fundamentalmente en Argentina, desde el 2003 hasta el 2015. Y después el neoliberalismo tardío, que acá yo pensé que lo había puesto, pero 2015 hasta 2019, gracias a Dios, con economía de especialización productiva, es volver al mundo, pero decir, bueno, no vamos a tener más industria, lo que hacemos bien es el campo, no mejoró más y el resto lo importamos. Sociedad de servicios, volver al mercado, libre mercado y sin regulación, que ya lo vimos.
Y ahora, bueno, 2020 para acá continuará. Seguiremos conversando a ver qué nos depara el destino a nosotros, nosotres, como futuros planificadores.